Muy buenas tardes. Soy la doctora Ivonne Georgina Tobar Silva de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y candidata a investigadora nacional. Tendré el honor de estar con ustedes para exponer el módulo 3 referente a casos paradigmáticos del siglo XIX en materia del juicio de amparo. Bienvenidas y bienvenidos. A lo largo de esta sesión vamos a presentar algunos casos que fueron paradigmáticos en el siglo XIX, referentes a la manera en que se pudieron proteger los derechos de las personas y también ver cuestiones vinculadas con la competencia y legitimidad de las autoridades. En este sentido, me voy a permitir compartir la pantalla precisamente para ver el contenido de nuestra sesión y reiterarles que vamos a estar con una modalidad de trabajo donde me voy a encargar de exponer algunas líneas generales de estos casos paradigmáticos del contexto, pero también les he compartido en una carpeta específica algunos ejercicios y algunas lecturas complementarias que les pueden ayudar para el análisis del tema. La idea aquí es de que podamos contar con elementos de qué ha sucedido en México a lo largo del siglo XIX y ver qué lecciones nos puede ofrecer para el siglo XXI. Siglo XXI, donde igualmente requerimos ver la necesidad de contar con medios de protección de los derechos de las personas y autoridades que se encarguen de velar por esa protección y donde el Poder Judicial es un actor fundamental en esa protección. Dicho lo anterior, voy a compartir la pantalla para poder identificar las principales líneas de esta exposición. Me reitero a sus órdenes. El correo en el cual me pueden contactar es ygtobars@derecho.unam.mx y vamos a ocuparnos, como les decía hace unos segundos, del módulo 3, casos paradigmáticos del siglo XIX. El objetivo fundamental es analizar la importancia de los casos Miguel Vega sobre legalidad, Morelos, León Guzmán y Salvador donde se va a estar abordando cuestiones políticas no justiciales y la posición de Ignacio Vallarta, que va a ser un actor fundamental a lo largo del siglo XIX para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y va a definir varios de los elementos de nuestro juicio de amparo. Evidentemente que aquí una de las preguntas que puede surgir es ¿para qué regresarnos al siglo XIX cuando tenemos problemas distintos en nuestro México del siglo XXI? Aquí lo que tendríamos que tomar como un primer punto de partida es de que la historia nos sigue dejando importantes lecciones acerca de qué es lo que tendríamos que seguir haciendo para consolidar nuestro Estado de Derecho, para consolidar el adecuado actuar de nuestras autoridades con la respectiva protección de los derechos fundamentales. Esa protección de los derechos de las personas conlleva a ver, bueno, cómo los vamos a regular, pero también qué mecanismos tenemos a nuestro alcance para hacerlos valer. Junto con esta referencia, también es fundamental contar con una normatividad protectora de derechos y que nos digan las autoridades competentes y los procedimientos a seguir. Bajo este contexto vamos a ver que la historia sigue viva, que nos sigue dejando importantes lecciones y como preguntas iniciales entonces podríamos empezar a reflexionar acerca de qué trascendencia tiene el estudio de las sentencias recaídas en juicios de amparo en el siglo XIX. Junto con eso, tendríamos que identificar qué lecciones nos ofrecen las decisiones jurídicas en materia de amparo en el siglo XIX para la protección de los derechos de las personas y ver de qué manera podemos fortalecer el juicio de amparo en el siglo XXI. Como les decía, aquí es ver que la historia sigue teniendo una importancia fundamental para nuestros días. Podremos retomar, por ejemplo, eh, varias ideas, ¿no? De lo que comentan eh, historiadores como Florescano que nos señalan precisamente que la historia sigue viva, que nosotros tenemos que extraer esas lecciones que nos han dado en otras épocas, otros actores y desde luego otras normas para identificar cómo se ha configurado nuestro país, nuestras relaciones políticas, jurídicas, sociales y económicas, y donde la historia sí nos ofrece
un punto de partida fundamental en la toma de decisiones. Desde este contexto, nosotros en los siguientes minutos vamos a abordar un panorama general para identificar este breve surgimiento del juicio de amparo, donde ustedes ya en los módulos 1 y 2 ya habrán visto algunos de los elementos del por qué surgió este juicio de amparo, cómo se incorporó, pero aquí brevemente los vamos a retomar para saber hacia dónde van las decisiones que vamos a analizar. Y estas decisiones tienen un primer punto de partida con el análisis de la sentencia de Miguel Vega acerca de la legalidad y en una tercera parte donde vamos a abordar cuestiones políticas no justiciables, temas ya vinculados con la legitimidad y legalidad del actuar de las autoridades a través de decisiones emblemáticas en México como la Morelos, León Guzmán y Salvador Donde. Aquí también vamos a ver el criterio importante que adoptó el entonces ministro Ignacio L. Vallarta al momento de acercarse a estas decisiones y cómo buscó que en todo momento el juicio de amparo fuera protector de derechos humanos y que no se mezclara con cuestiones políticas, que en un momento dado guardara su naturaleza y no se contaminara de un instrumento político, lo cual también es fundamental para ver cómo el siglo XIX fue clave para la consolidación del juicio de amparo y eso también nos permitirá explorar en los siguientes módulos qué alcances podría tener nuestro juicio de amparo en continua transformación. Finalmente, como les decía, la historia debe de verse como algo vivo. Mark Bloch también señala la importancia de ver a la historia como un gran legado que nos sigue dejando lecciones para nuestro día a día. Desde esa perspectiva, entonces, tendríamos que identificar algunas líneas de investigación vinculadas con el juicio de amparo y las conclusiones. Las conclusiones que nos van a arrojar estos análisis de casos. Y que, como les decía, pues, no son tan conocidos, pero sí valdría la pena retomarlos. Por eso, en las fuentes de información les he dejado artículos académicos, les he dejado los vínculos hacia este tipo de resoluciones para que logren profundizar sobre los argumentos, sobre los considerandos, resultandos que en su momento estuvieron presentes. Vamos brevemente con la primera parte, este panorama general que podemos encontrar de estas decisiones. Aquí evidentemente nos vamos a situar en esta época donde se está reconstruyendo el Estado mexicano. Venimos de una pérdida del territorio nacional, el conflicto con Estados Unidos, la crisis que provocó el centralismo en México y entonces pues evidentemente que ahí había que definir cuál es el rumbo político, económico, social, cultural, jurídico de México. Nuestro primer paso entonces es ver cómo podemos reconstruir las bases del Estado mexicano. Estas bases entonces requerían ver desde qué enfoque íbamos a abordar el sistema político. Aquí se había visto este fracaso que había tenido el centralismo y la apuesta nuevamente por retomar el federalismo. Y eso también conllevaba tener un nuevo marco constitucional, un nuevo marco legal para definir el rumbo del país. Ahí es donde vamos a encontrar el Congreso del 5 de abril de 1847, que dio lugar al Acta Constitucional y de Reformas de 1847. Justo aquí, en relación con el Acta Constitucional y de Reformas de 1847, Mariano Otero consideraba que la Constitución de 1824 carecía de un apartado de derechos y también identifica que no tenía un instrumento procesal adecuado, perdón, para restablecer el orden constitucional violado. Y eso también generó que se buscara que más allá de replicar el modelo de la Constitución de 1824, se pudiera adaptar ya a los problemas que ya estaban enfrentando para 1847. Desde esta perspectiva, Mariano Otero da un voto particular, donde entre otros aspectos ya empezaba a delinear elementos de la independencia judicial, pero sobre todo ver que el Poder Judicial era el órgano que era idóneo para la protección de los derechos de los particulares. Esto entonces se replicó en el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y más adelante
en los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, que a su vez dieron lugar a las leyes orgánicas, a diversas leyes orgánicas, como la Ley Orgánica Reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1861, la Ley Orgánica Constitucional sobre el entonces recurso de amparo de 1869 y la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857. Esto ya bajo el enfoque eh, que se va a dar ya prácticamente a finales del siglo XIX, ya cuando se empieza a consolidar la importancia del juicio de amparo, y precisamente porque ya se veía como una herramienta que podían tomar los particulares en caso de considerarse afectados por cualquier acto de autoridad, pero evidentemente todo eso conllevaba, ¿no? Un proceso gradual. Brevemente, ¿cómo aterrizamos este artículo 25 que les comentaba dentro del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847? Ahí podemos ver cómo este precepto señalaba que los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución, la de 1847, y las leyes constitucionales contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivara. Aquí más adelante van a ver los principios rectores del juicio de amparo, ¿no? Empezamos a tener esta relatividad de las sentencias, pero aquí un punto importante que va a ser un parteaguas para nuestros primeros casos de análisis es de que este artículo, en principio, si nos damos cuenta, solamente mencionaba los poderes legislativo y ejecutivo. ¿Dónde está el poder judicial? Ahí es donde vamos a tener un primer punto de acercamiento, un primer punto de cuestionamiento. ¿El poder judicial puede o no violar un derecho? Ahí es donde vamos a tener un primer acercamiento al caso que vamos a mencionar, al amparo Vega, porque ahí es donde se va a poner sobre la mesa qué tanto podemos protegernos sobre actos del Poder Judicial, ¿no? Entonces, este va a ser un primer referente. Evidentemente, que esto ya más adelante se va a ver que necesitamos ampliar un poquito el enfoque hacia, perdón, tuve un corte. Entonces, vamos a retomar brevemente lo que veníamos mencionando en el sentido de que prácticamente una vez que nosotros tenemos ya la Constitución de 1857, nosotros ya tenemos que ver cómo necesitamos ampliar este enfoque de las autoridades que en un momento dado pueden afectar derechos de las personas. Y aquí hasta ese momento veíamos que no solo el Ejecutivo y el Legislativo pueden violar derechos, también el Poder Judicial. Pero entonces esto ya conlleva una nueva referencia y conlleva a ver cómo ya tenemos en la Constitución de 1857 una redacción distinta a lo que va a ser las bases del juicio de amparo. Y entonces aquí ya tenemos el artículo 101 que nos dice, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, fracción primera, por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales. Como podemos ver en relación con, y regreso a la anterior diapositiva, en relación con la Constitución, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, nosotros ya tenemos un enfoque más amplio. Ya no solo es poderes legislativo y ejecutivo, como estaba en 1847, sino prácticamente ya es la referencia a cualquier autoridad. Por leyes o actos de cualquier autoridad, ya incluimos el Poder Judicial, que violen las garantías individuales, fracción segunda, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneran o restringen la soberanía de los estados, fracción tercera, por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la autoridad federal. Esto está tomado directamente del texto de la Constitución de 1857, la facsimilar. Artículo 2, 102. El artículo 102 ya establece de una manera un poco más acercada a lo que va a dar lugar a las leyes orgánicas acerca de lo que es el juicio de amparo.
y ya nos dice este artículo 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán a petición de la parte agraviada por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinará una ley. La sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivara. Nuevamente, van a ver más adelante los principios del juicio de amparo, pero aquí ya lo que quiero llegar es como ya tenemos un enfoque más amplio, primero de las autoridades, pero también ya vamos desarrollando un poquito más esta necesidad de contar con un procedimiento y una autoridad competente para conocer de esas vulneraciones a los derechos, o como le llamaba la Constitución de 1857, estas garantías individuales. Ya entonces, ya vamos a ver que ya necesitamos protección amplia del individuo a su manera, un procedimiento y una autoridad competente para conocer de esa violación, esas garantías. Entonces, este es el marco jurídico en general bajo el cual se van a dilucidar estas, estas decisiones que nos van a ocupar. Dicho lo anterior, vamos a ver primero el juicio de amparo promovido por Miguel Vega en 1869, bajo la Constitución de 1857 y bajo la vigencia de la normatividad reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la entonces Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Este caso, ¿cómo lo identificamos? ¿Qué elementos fundamentales podemos tomar en cuenta? Nos ubicamos igual, 1869, 27 de marzo. Aquí lo que vamos a tener que ubicar es, bueno, al estado de Sinaloa. Y aquí tenemos la determinación del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa de suspender en el ejercicio de su encargo, sueldo y profesión al juez Miguel Vega, de primera instancia, en tanto que se consideró que había incurrido en irregularidades por dictar una sentencia en contra del sentido de la ley. Entonces, aquí tenemos que ver cuál es mi acto de autoridad. Mi acto de autoridad aquí proviene del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa. El quejoso entonces es Miguel Vega, en su carácter de juez de primera instancia, que consideró que esa determinación violaba sus derechos. Derecho de audiencia sí, pero también violaba los artículos primero, 4 y 20 de la Constitución, a los cuales referiré en breve. Entonces, aquí es donde ya vemos que eh, estamos recurriendo otra vez, estamos interponiendo, ¿no?, este juicio de amparo por estas violaciones. Sin embargo, recordarán que teníamos el tema de 1847, donde delimitaba la procedencia del juicio de amparo a violaciones por el Ejecutivo y el Legislativo. Este enfoque entonces pareciera que ya no estaba tan latente en 1869, pero lo que nos va a ofrecer este caso es de que sí, todavía había algunas dudas. Y había algunas dudas que se reflejaron en la determinación del juez de distrito competente, quien decidió no admitir a trámite el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 8 de la entonces ley de amparo, porque decía que no era procedente ese juicio porque provenía del Poder Judicial. Y entonces, pues ahí es donde nosotros ya vamos a tener el punto de partida, ¿no? Vamos a tener, procede o no, en contra de las determinaciones del Poder Judicial, sea estatal o sea a nivel federal. Brevemente, nada más a manera de paréntesis, ese tema se dilucidó bajo el expediente 27 diagonal 1869. Del lado izquierdo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en uno de los vínculos que les he ofrecido, tiene la referencia completa a al escrito que presentó Miguel Vega, ¿no? Realmente está en un estado eh, pues algo difícil de leer, ¿no? Sin embargo, también nos ofrece la Suprema Corte ya cómo se ve el texto, el texto de esta
de este documento y los invito a leerlo porque prácticamente si vemos este escrito que presentó Miguel Vega, pues no es, pues no tiene mucha similitud con lo que conocemos con nuestras demandas del juicio de amparo, ¿no? Entonces, por cuestiones de tiempo no puedo entrar tanto a formalidades, ver las diferencias, semejanzas, pero sí los invito a que lo puedan consultar porque la verdad que tiene una forma particular de redacción, una forma particular en cómo está presentando sus conceptos de violación que como los conocemos hoy en día, y es una manera distinta de estar con esta narrativa, ¿no? Entonces, también resulta interesante esa comparación, ¿no? Al margen de lo anterior, pues bueno, podemos ver cómo está esta referencia. Me detengo en los artículos que les comentaba. Artículo primero, cuarto, y vamos al 20. ¿Qué decía el artículo primero? Que el señor Vega estimaba que se violaba, bueno, el artículo primero de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 establecía que el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Una interpretación amplia de la protección de los derechos. ¿Qué otro derecho consideraba el señor Vega que se le vulneraba? El artículo cuarto. Esto que consideramos o que conocemos como esta libertad de profesión, industria y trabajo. En su momento, ese artículo que invocó el señor Vega señalaba, artículo cuarto, todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro se le podrá impedir, sino por sentencia judicial, cuando ataque los derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando ofenda los derechos de la sociedad. Aquí justamente el señor Vega decía, ok, tengo la determinación del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa, pero nunca me notificaron. Ahora, si al momento de privarme de mi sueldo e impedirme que yo me siga desempeñando como juez de primera instancia, evidentemente estaba violando el artículo cuarto. ¿Por qué me está privando de un trabajo que yo elegí de manera libre sin darme a conocer adecuadamente los fundamentos, los motivos por los cuales me suspende del ejercicio de mi profesión y de una manera donde evidentemente no está justificando por qué ya no puedo continuar como juez de primera instancia, decía el señor Vega. Y eso entonces nos lleva a considerar estas garantías de seguridad jurídica, ¿no? De garantía de audiencia, pero también esta referencia que también apunta a considerar el artículo 20 que invocaba el señor Vega, donde efectivamente es la necesidad de oír en juicio a las personas, y eso lo vemos en la fracción quinta de este artículo, ¿no? Que se le oiga en defensa por sí o por persona de su confianza por ambos, según su voluntad. Y entonces ahí es ver, sí, me privas, pero solo por una determinación. Nunca me diste a conocer los hechos, los fundamentos, ¿por qué no quieres que siga como juez de primera instancia? Entonces, con esta, con esta determinación del juez de distrito que es improcedente, conforme a la normatividad vigente en aquel entonces, eh, Miguel Vega solicitó la revisión ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia analizó el caso y dijo, es procedente. Tú tenías que haber conocido de su demanda y tenías precisamente que darle trámite. No hay motivo por el cual te estés negando. Entonces, regresó el expediente al juicio, ordenó la sustanciación, pero en la sustanciación nuevamente el juzgado de distrito niega el amparo. Nuevamente, normatividad vigente del momento. El señor Vega va a revisión y otra vez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí le correspondió el expediente 31.482, diagonal 1867. En esta ocasión, la Suprema Corte concedió el amparo al quejoso, porque dijo sí se le está violando su garantía, como lo conocían en su momento, de audiencia, de seguridad jurídica, pero también se le están violando sus derechos contenidos en los artículos primero y cuarto, que ya hicimos referencia. Entonces dice, perfecto, ¿no? Ordena que el
que el quejoso, que el juez se le restituya en el cargo que venía desempeñando y que continuara recibiendo el salario y se le restaurara en el ejercicio de la profesión. En su momento, el Tribunal Supremo de Sinaloa se negó a cumplir la sentencia del juicio de amparo. Curioso, venía de la Corte y dijo, no lo voy a cumplir. Eh, Nuevamente se aferró a esta posición de que la normatividad de la materia, a su interpretación, no permitía la procedencia del juicio de amparo en asuntos judiciales. Y entonces, evidentemente, todo esto generó que se diera vista al Ejecutivo Federal, ¿no? Con fundamento en los artículos 85, fracción octava de la Constitución Federal, entonces vigente, y los artículos 20 de la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución. Se acusó ante el Congreso a los ministros en la sesión de 6 de mayo de 1869, ¿no? Aquí estuvieron involucrados Vicente Riva Palacio, Joaquín Cardoso, Pedro Ordaz, León Guzmán, Simón Guzmán, José María del Castillo, ¿no? Porque señalaban que no estaban respetando una ley del Congreso. Entonces, aquí muchos de los estudiosos de este caso, entre ellos justo una publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les he compartido en el material complementario, dijeron que de ser un tema evidentemente jurídico, todo se volvió político. Obviamente la acusación no prosperó, pero sí se puede apreciar que de este caso pudimos tener algunos elementos. Primero, el reconocimiento de que la Suprema Corte de Justicia es la intérprete final de la Constitución. Aquí parte del problema fue de que el Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa quería estar por encima de la Suprema Corte. Entonces, con el criterio de Ignacio Vallarta, que como les decía, va a ser un actor fundamental a lo largo de esta sesión, con este criterio de Ignacio Vallarta, perdón, quedó claro el criterio de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la intérprete final de la Constitución. Ningún poder judicial, estatal, puede estar por encima de ella. Entonces, ahí es donde ya se va a reafirmar, ¿no? O vamos a empezar a reafirmar este enfoque de la Constitución solamente tiene como último intérprete final a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso ya se va a estar reiterando en los siguientes casos, ¿no? También va a dar unos elementos que van a decir, ¿podemos trabajar el amparo contra leyes? Sí, ya lo vamos en el siglo XX que tiene un auge fundamental, pero también es ver si podemos encontrar leyes estatales que vayan en contra de la Constitución, en la entonces Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Si tenemos esa contradicción entre una norma inferior, entonces sí tendríamos que ver si procede el amparo, porque no puede haber entonces ninguna norma inferior que vaya en contra de la Constitución. Y eso también conllevaba a trabajar lo que les comentaba hace unos momentos, la necesidad de proteger de manera amplia al individuo contra cualquier tipo de acto de autoridad. Algo que nosotros ya vemos muy frecuente en nuestros días de que sí procede en contra de actos del Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Para este momento, 1867, pues sí era algo novedoso que interpusiéramos un juicio de amparo contra el Poder Judicial. Precisamente, ¿no? Creo que quedó algo de esta interpretación de 1847, donde solamente se preveía ejecutivo y legislativo. Ya para 1857, y concretamente ya cuando se está gestando este caso, dijeron, no, es cualquier tipo de acto de autoridad, ya está en la Constitución de 1857, no podemos restringir esa interpretación. Y entonces, eso fue un motivo que fue detonante para ampliar la protección del individuo contra cualquier acto de autoridad, incluido el Poder Judicial, federal o local. Y eso entonces también va a conllevar a que el Poder Judicial, también sus actos puedan ser revisados en caso de que se considera que están violando los derechos de las personas, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer caso, ¿no? Un caso eh, que fue emblemático en su momento y que sin duda, ¿no? Nos da elementos para reforzar, como les decía, el carácter
de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la intérprete final de la Constitución y la protección del individuo contra cualquier tipo de acto de autoridad a nivel federal, estatal o municipal. Como les decía al principio, ¿no? Este es un hecho que sucede en el siglo XIX. Pero si nos detenemos aquí, tendríamos que ver, y sigo con Enrique Florescano, circo con Marc Bloch, que trabaja en este enfoque de revisión de la historia, de ver que nos sigue dejando elementos fundamentales de análisis la historia, y sobre eso entonces nosotros tendríamos que partir, bueno, ¿qué lecciones nos deja este caso? Entonces, aquí a manera de una autoevaluación, podríamos ver cuál fue la importancia del juicio de amparo para la protección de los derechos del señor juez Miguel Vera. Primero, ubicarlo en su contexto. Ajá. ¿Para qué le sirvió el juicio de amparo? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido el juicio de amparo en ese momento? ¿Qué hubiera procedido? Entonces, habría tenido mecanismos de defensa, a lo mejor se hubiera ido por, no sé, por la vía civil, por la vía penal, por la vía administrativa, pero hubiera tenido los mismos resultados. Ahí creo que es un punto de análisis que podríamos retomar para ver justo cómo desde el siglo XIX se va sentando la importancia del juicio de amparo. Segundo punto a considerar, y eso también nos da este acercamiento a la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la protección de los derechos de las personas. Primero, a nivel histórico, tendríamos que ver qué papel desempeñó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la protección de los derechos del quejoso. A nivel histórico. En ese momento, ¿cuál sería esa importancia? Creo que es un primer punto de partida para ver cómo podríamos ir trazando la importancia de este máximo tribunal. Pero también traído al siglo XXI. Tenemos que ver qué papel sigue desempeñando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la protección de los derechos de las personas y qué tendríamos que hacer para reforzarla, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos viendo estas lecciones que nos va dejando la historia. ¿Qué más? Aquí, parte también fundamental de la historia es ver qué fuentes podemos retomar. Aquí, para tener este análisis del caso, pues tomamos fuentes directas, directamente la sentencia que recayó al juez Miguel Vega, pero también fuentes indirectas que son estos comentarios doctrinarios de los especialistas en la materia. Pero dentro de estas referencias de fuentes directas e indirectas, en el material complementario yo les subí este texto, les incluí el link, el vínculo del texto Amparo Vega, Amparo Judicial y la Protección de los Derechos Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí, como les decía, ¿no? Es donde les tomé el material, un breve pantallazo de cómo está el documento actual y cómo ya está transcrito. Sí, allí es una invitación para que ustedes vayan a consultar el texto, particularmente en este escrito que presentó el señor Miguel Vega, y hagan un análisis, a ver cómo presentó en su momento el señor Miguel Vega en el siglo XIX esta demanda de juicio de amparo y cómo lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, también para ver cómo también los estilos cambian, cómo también cambia la visión del jurista, la visión del quejoso al momento de solicitar la protección de sus derechos, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde también podemos ver cómo la historia sigue teniendo lecciones, sigue estando viva y nos sigue dejando muchas lecciones muy relevantes para nuestro siglo XXI. Ajá. Con esto concluimos nuestra segunda parte. Vamos ahora ya propiamente a nuestra segunda parte de esta sesión. Esta segunda parte de la sesión ya conlleva ver otro tipo de casos. Estos casos ya están más relacionados con los casos Morelos, León Guzmán y Salvador Donde. Aquí vamos a marcar, ¿no? Una diferencia a lo que habíamos visto con el caso de la sentencia de Miguel Vega, porque aquí lo que nosotros tenemos que ver es cómo en un momento dado tenemos referencias a qué pasa cuando tenemos temas de ilegitimidad e incompetencia de las autoridades. Estos tres casos nos van a ejemplificar cómo la ilegitimidad y la incompetencia
también se pueden vincular directa o indirectamente a la violación de derechos y nuevamente cómo el juicio de amparo va a ser este mecanismo, este, eh, eh, este medio de defensa que se tiene en caso de que consideremos que la ilegitimidad o la incompetencia de un órgano nos puede afectar nuestros derechos. Y aquí es donde también vamos a ver una transformación de los criterios del juicio de amparo y nuevamente Ignacio Vallarta va a ser un actor fundamental para ver cuál es esa naturaleza jurídica del juicio de amparo que se consideró en el siglo XIX y hasta qué punto marcamos límites entre el ámbito jurídico y el político, ¿no? Aquí es una referencia inicial que podemos ver con la cual vamos a iniciar entonces esta tercera parte dedicada a las sentencias relacionadas con los casos Morelos, León Guzmán y Salvador Donde. Vamos con el primer asunto. El primer asunto que nos ocupa es el caso Morelos. Brevemente, aquí nos estamos situando en 1869. Estado de Morelos es de reciente creación, pero evidentemente ya había personas que estaban habitando ahí, ya había personas que realizaban su actividad cotidiana, económica, política, social. Y entonces esta creación del Estado de Morelos generó una primera duda acerca de, bueno, ¿cómo se crea este Estado? Y ahora en relación con las autoridades. La autoridad del Ejecutivo, del Legislativo y en su caso del Judicial está facultada para dictar sentencias, actos de autoridad, leyes. Ahí era donde se centraba gran parte del cuestionamiento y si son válidas. Entre los casos que se presentaron, ahí es donde vamos a ver cómo los quejosos Ramón Portillo y Gómez, Isidoro de la Torre, Pío Bermejillo, Joaquín García Escabaleta, hermanos y José Guerra, interpusieron un juicio de amparo en contra de la Ley de Presupuestos del Estado, expedida el 12 de octubre de 1873. Muy reciente la creación del Estado de Morelos, que decían, oye, es una afectación que me estás haciendo. Oye, pero el tema es fiscal, no importa, me estás imponiendo un impuesto a mi actividad económica. Este impuesto sí tiene que venir, ¿no? Por ley y por autoridad competente. Tiene que ser equitativo. Ok, perfecto. Nada más que aquí lo que tenemos es de que, pues, tengo mis dudas acerca de si este impuesto que me estás poniendo viene de una autoridad competente que ha sido el que ha expedido la ley y sobre todo, ¿quién me la va a aplicar? Ahí nos vamos al Ejecutivo, el director de rentas, ¿no? Entonces ya tenemos un primer cuestionamiento a la ley y sobre todo, ¿quién me la va a aplicar? El director de rentas, legislativo, ejecutivo. Ajá. Y entonces dicen, prácticamente hay incompetencia, hay una incompetencia de la autoridad que pretende aplicarme una ley. Y entonces, prácticamente, ¿qué es lo que argumentaron los quejosos? Aspectos que en general podemos ver eh, así muy sucintamente. Les dejo de manera complementaria el texto de las decisiones y los antecedentes, pero ¿qué es lo que se considera? Primero, invocaron que la legislatura de Morelos no había sido integrada válidamente y señalaban que las autoridades estatales eran ilegítimas e incompetentes para aplicar esa ley. Entonces, otra vez nos vamos sobre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? No se integró bien la legislatura del estado de Morelos y las autoridades que me van a aplicar la norma son ilegítimas y son incompetentes. Entonces, cuando llega este asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sintetizar los principales argumentos ya propios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que dijo, a ver, en un primer momento creo que sí tenemos que analizar la competencia. Entonces, aquí eh, la Suprema Corte delineó elementos de la incompetencia de origen. Y entonces señaló en un principio
que la incompetencia de origen bajo la cual carecen de validez los actos de autoridades se tienen que revisar si fueron, si esa autoridad fue electa adecuadamente, si, o no. Entonces, para saber si es válido o no un acto, tenemos que analizar si los actos de autoridad provienen de una autoridad competente, pero antes, si fueron electas legal o ilegalmente. Si fueron electas de manera ilegal, pues no tienen un fundamento constitucional y su acto es inválido. Y entonces, en este primer momento, bajo esta consideración, sí se concedió el amparo a los quejosos. Nada más que aquí nuevamente vamos a ver el pronunciamiento de Ignacio Vallarta. Ignacio Vallarta consideró que el amparo no se podría convertir en un instrumento político y que los jueces no pueden intervenir en cuestiones vinculadas al poder político. Entonces, Ignacio Vallarta sí manifestaba sus dudas, ¿no? Porque aquí la decisión de los otros ministros fue, sí hay que analizar como órgano supremo del Poder Judicial, nosotros sí tenemos que estar analizando a fondo si la autoridad fue electa legítimamente, si, perdón, si fue electa conforme a la Constitución, si fue electa adecuadamente, si tiene legitimidad y con base en lo anterior vamos a determinar que si es ilegítima, sus actos carecen de validez. Si es legítima, sus actos sí tienen validez. Pero Ignacio Vallarta tenía este temor de que el juicio de amparo se convirtiera en un instrumento político. Por eso manifestó cierta distancia en relación con el criterio anterior, ¿no? Porque dijo, yo no, yo solamente tengo que analizar si el acto es constitucionalmente válido o no. No me tengo que meter a la integración de las autoridades. Esto, insisto, es un tema que correspondió al siglo XIX. Vamos con el segundo caso. El segundo caso atañe al señor León Guzmán y es una sentencia del 23 de agosto de 1878. ¿Cuál es el contexto? Nuevamente tenemos un contexto político institucional. Tenemos, ahora es Puebla, ya no es Morelos, de Morelos nos pasamos a Puebla, 1878. Aquí entonces lo que tenemos es un choque, un contexto político institucional, pero ahora ya son tensiones entre el Poder Judicial y el Legislativo en Puebla. Aquí vamos a tener la actuación de León Guzmán. León Guzmán fue un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Puebla y pues sí fue considerado como figura del liberalismo jurídico del siglo XIX, lo cual conllevaba también considerar este compromiso con la protección de los derechos y estos pesos y contrapesos de los órganos del Estado, que ningún órgano tuviera un peso mayor a otro, sobre todo en el contexto donde ya tenían la experiencia del Supremo Poder Conservador. Entonces, León Guzmán sí tenía esta idea de que tuvieran eh, una adecuada división de poderes para garantizar, ¿no? El Estado de Derecho con la respectiva protección de los derechos de las personas. Y entonces, cuando vio que el poder legislativo local estaba tratando de invadir atribuciones del judicial, ahí es donde dijo, hay que tener cuidado y derivó, ¿no? Del caso que vamos a analizar, ¿no? Todo por una irregularidad atribuida al legislativo. Entonces, ¿qué sucedió? Dijo, a ver, este Congreso de Puebla está integrado de una manera pues bastante cuestionable. Sí se convocó a elecciones, pero realmente la manera en que está integrado no me permite advertir que cuente con legitimidad política. Advierto distintas irregularidades al momento de nombrar, de designar a los integrantes del Congreso de Puebla, que es lo que nota León Guzmán en un primer momento. Y además dice, ¿sabes qué?
El Congreso de Puebla solamente debe estar en su caso, aparte de que ya está integrado con algunas cuestiones que son dudosas. Además, estoy detectando que como que además quiere tener unas funciones políticas que no son propias del legislativo. Entonces, ahí, desde la perspectiva de León Guzmán, estás atentando también contra este equilibrio de poderes. Un equilibrio de poderes donde se está extralimitando el Congreso de Puebla. Y entonces, evidentemente, ya vamos a tener un choque, porque aquí el Congreso de Puebla va a señalar que pues sí está generando bastante tensión y va a tratar de iniciar un procedimiento de responsabilidad política en contra del señor León Guzmán. Y entonces decide erigirse en gran jurado del Estado para determinar la presunta responsabilidad de León Guzmán. Ante esto, pues León Guzmán dice, oye, además de que ya estás afectando el pacto federal y el equilibrio de los poderes del Estado, encima yo ya estoy viendo vulnerados mis derechos que están contemplados en el título primero de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Entonces, eso ya le daba elementos para interponer el juicio de amparo. Eh, el asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuevamente, ¿no? El partaguas que teníamos con el caso del señor Vega, ¿no? Ya la Suprema Corte se asume como el máximo intérprete de la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de su momento dice, nosotros vamos a interpretar la Constitución y vamos a determinar, uno, si se te violan derechos y sobre todo, si hay una invasión de funciones por parte del legislativo. Y entonces ahí ya pasamos a esta pregunta que fue eh, toral dentro de este caso. Aquí se analizó si los tribunales federales tenían la facultad de examinar y calificar la legitimidad de las autoridades de los estados a fin de decidir si esa calificación es de su competencia o no competencia. Ajá. Entonces, ya lo que se va a hacer es ver, ok, vamos a ver si nos da la posibilidad de analizar si son competentes o no las autoridades locales y si derivado de ciertas actuaciones se está vulnerando la Constitución Federal. Y entonces ahí lo que determinaron es, sí, sin duda, vamos a analizar la violación de los derechos del quejoso, pero también analizó si el juicio de amparo podría ser procedente en contra de actos derivados de un conflicto que plantea la validez constitucional de un órgano legislativo estatal. Entonces, aquí ya es ver si el órgano legislativo, sus actos, si los actos del órgano legislativo pueden ser materia de análisis del juicio de amparo. ¿Por qué va a ser relevante esto? Porque lo que no querían es de que se constituyan como un órgano político. Entonces dijeron, si es un tema político, nosotros no podemos entrar. Si es un tema legal, constitucional, sobre todo constitucional, sí. Si es ver si la actuación del legislativo va en contra de la Constitución Federal, eso sí lo podemos analizar. Pero si no es, o si afecta, ¿no? Cuestiones de competencia, o si afecta derechos de las personas, eso sí lo podemos analizar. Pero temas políticos en su momento la Suprema Corte dijo, no, yo no me puedo meter a analizarlo porque no estoy para decidir temas políticos, yo estoy para decidir temas jurídicos que ninguna norma o ninguna actuación de un órgano, de una autoridad federal, estatal o municipal, que ninguna actuación afecte a la Constitución y eso incluye equilibrio de poderes y protección de derechos. Todo lo que no sea eso entra en un tema político y yo no puedo analizarlo. Otra vez, ¿qué es lo que consideró el ministro Vallarta? ¿No? Ante esta discusión que se tuvo, Vallarta lo que dijo es, sí tenemos que tener cuidado al momento de analizar los temas. ¿Por qué? Porque solamente como Suprema Corte tenemos que limitarnos al control jurídico de los actos de autoridad. Nada más, control jurídico, que no vaya en contra de la Constitución. Todo lo que no sea estrictamente constitucional entra en un tema político, nosotros no podemos entrar. Nosotros no podemos entrar porque esa no es nuestra función. Nuestra función es ser garantes de la Constitución, de que se cumpla la Constitución, vuelvo a insistir, pacto federal, protección de los derechos de las personas y el correcto actor de las autoridades. Esto sí lo podemos analizar.
Todo lo que no entre en estos ámbitos es político, no podremos entrar. Criterio que se adoptó en el siglo XIX, ¿no? Y donde otra vez el ministro Vallarta fue muy claro al marcar tajantemente el control jurídico y no político. Ajá, dice, nosotros somos un órgano jurídico, no político. Este tema incluso también, a reserva de que se vea en otro módulo o incluso de que ustedes puedan analizarlo en otro momento, sí se refiere mucho a este debate que en el siglo XX, perdón, se dio entre Carl Schmitt y Hans Kelsen en torno a cuál es la naturaleza del Tribunal Constitucional alemán. Carl Schmitt decía, este es un órgano político y evidentemente no solo juristas pueden intervenir aquí, sino también políticos, porque tenemos que analizar eh, cómo salvaguardamos la Constitución, y la Constitución es jurídico-político, y entonces ahí entramos en ese ámbito. Hans Kelsen sí mantiene una posición más jurídica, más centrada, y dijo, no, Tribunal Constitucional solamente tiene que ver un tema de carácter jurídico y tiene que estar integrado por juristas, no por políticos, a diferencia de lo que planteaba Carl Schmitt. Este tema se da, el debate entre Carl Schmitt y Hans Kelsen sí se da en el siglo XX, pero también es ver que desde el siglo XIX y concretamente en México, ya también se planteaba esta naturaleza de cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la protección de la Constitución. ¿Tenemos funciones políticas, jurídicas o solamente jurídicas? Por eso es de que la posición de Ignacio Vallarta sí resulta interesante, porque él sí lo va a centrar, Ignacio Vallarta sí lo va a centrar en el enfoque eminentemente jurídico, no político. Y eso también va a generar, ¿no?, que se empiece a trazar eh, a finales del siglo XIX el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un órgano, otra vez, jurídico, protector de la Constitución, y dejamos en un primer momento las cuestiones políticas. Esto es lo que podremos estar retomando precisamente del caso que les he comentado. Vamos al último caso, eh, donde podremos ver este enfoque de, eh, otra vez, el papel de la Suprema Corte como garante de la Constitución, protectora de derechos de las personas, protectora del Pacto Federal y de la correcta actuación de las autoridades. En este caso, nos vamos a ver la situación del señor Salvador Donde. Aquí nos vamos a Campeche. Eh, en la resolución que les he puesto y en el material complementario que les he compartido, van a poder ver que lo que motivó este juicio de amparo es que el quejoso va a invocar diversas violaciones a sus derechos contemplados en la Constitución de 1857, porque a su consideración el tesorero general del Estado de Campeche estaba actuando fuera de la ley para el cobro de sus impuestos. Entonces, aquí decía, bueno, es que el tesorero no está, para empezar, si nos vamos al tema de los impuestos, pues sí necesitas que estén conforme a la ley, sean equitativos y que vengan de autoridad competente. Salvador, donde dice, me quieren cobrar un impuesto con una autoridad que presuntamente yo no le veo la legitimidad ni la legalidad, cómo esta persona me puede estar cobrando impuestos. Llega al juzgado de distrito y el juzgado de distrito en un principio dice son procedentes los argumentos, los conceptos de violación del señor Salvador Donde, porque efectivamente la persona que le está cobrando el impuesto, en este caso el tesorero general del Estado, no tiene un nombramiento de un gobernador eh, legítimo, ¿no? El gobernador que tiene el estado de Campeche es en su momento, de hecho, y es el ilegítimo, no fue nombrado conforme a la Constitución, y entonces es procedente otorgarle el amparo al señor Salvador Donde, en atención a que sí, le cobran el impuesto en un tesorero general del Estado. Al ver su nombramiento, este gobernador no fue elegido conforme a la ley, es ilegítimo, es de hecho,
no es constitucional. Por tanto, al ser un gobernador que no fue electo conforme a la normatividad, todos sus actos son nulos, incluyendo el nombramiento del tesorero general y por consiguiente el cobro del impuesto que se le exigió al Salvador, donde carece de, eh, carece de validez. Tema nombramientos, tema competencia, ¿no? El asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, aquí nuevamente vemos el criterio de Ignacio Vallarta. Y otra vez con este enfoque que les comentaba, ¿cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Reiteran, somos máximo intérprete de la Constitución, pero otra vez, nos vamos a meter a cuestiones de análisis meramente constitucional, meramente político, perdón, meramente constitucional, meramente jurídico, no político. Y entonces reitera ese criterio Vallarta, ¿no? Y entonces dice, podemos analizar cuestiones de legitimidad. Ahí Vallarta va a sostener un criterio donde dice, es que si vemos que legitimidad es político, pues tendremos que tener mucho cuidado al momento de acercarnos a ese tipo de análisis, porque entonces podemos caer en el error de pretender que la Suprema Corte también va a analizar cuestiones políticas y ahí nos estaríamos extralimitando. Ya estaríamos yendo más allá de lo que dice la Constitución, reiteramos, de 1857, que son los artículos 101 y 102 que les mencionaba hace unos momentos. Dice, la Constitución en estricto rigor no nos pone para dilucidar cuestiones políticas, solamente cuestiones jurídicas, ¿no? Otra vez, que no haya invasión de competencias, que haya protección de los derechos, hay que cuidar el pacto federal, ¿no? Pero todo esto dice, hay que tener mucho cuidado con lo que dice el 101 y el 102, porque todo aquello que no quepa, que no entre dentro del 101 y 102 se considera político, no podemos entrar ahí. Y entonces ahí es donde se va a afinar esta necesidad de considerar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como esta protectora de los derechos, protectora del pacto federal y del correcto actuar de las autoridades en la esfera de su competencia. Todo aquello que no entre es cuestión jurídica y en principio, conforme al criterio de Ignacio Vallarta, siglo XIX, no podría entrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a analizar el tema. No puede entrar porque no soy órgano político, soy órgano jurídico, conforme a ese criterio que adoptó Ignacio Vallarta, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos, ¿no? Eh, algunos acercamientos a ver cómo precisamente el siglo XIX fue un importante referente para estar analizando el papel del juicio de amparo, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los criterios de los ministros, donde Ignacio Vallarta, como les he mencionado, sí fue fundamental para que en un momento dado, como veíamos en el tema del señor Vega, se estableciera la Suprema Corte como máximo intérprete de la Constitución, la amplia protección de los derechos para los individuos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en todos los niveles, federal, estatal, municipal, y además estar circunscribiendo el papel de la Corte a un ámbito jurídico como protector de la Constitución y evitar que se estuviera inmiscuyendo en cuestiones políticas, ¿no? Que son de estas lecciones que nos dejan en el siglo XIX. Y entonces ya podemos ver que esto que no es un tema nuevo, sino que ya venimos trazando, ¿no? Que nuestros orígenes del juicio de amparo sí están muy vinculados con esa protección amplia de los derechos humanos, con este correcto actuar de los integrantes, de las y los integrantes de los órganos del Poder Judicial para garantizar esta protección de derechos humanos y vinculado también con el tema del Estado de Derecho, el correcto actuar de los órganos de autoridad y del federalismo, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo, junto con la Constitución, junto con la normatividad, las decisiones de la Corte y, eh, y los criterios precisamente de doctrinarios nos han ayudado a ir viendo cómo son nuestros orígenes, cuáles son estas bases del juicio de amparo y sobre qué es lo que tendríamos que seguir avanzando. Incluso también en el material complementario que les he compartido, vamos a poder ver referencias que desde Perú estaban tomando en cuenta los ejemplos, ¿no? Del juicio de amparo mexicano
para ver la protección de los derechos, ¿no? Entonces sí vamos viendo, ¿no? Cómo esta protección de los derechos requiere ver sus orígenes, requiere ver qué problemas se identificaron, requiere ver cómo los actores en su momento fueron fundamentales en la toma de decisiones y también para ir trazando el futuro del juicio de amparo. Espero que estos casos hayan sido de relevancia precisamente para acercarnos a cuestiones que eh, 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 a cuestiones, ¿no? Que nos acercan a ver qué problemas surgieron en el siglo XIX y de qué manera el juicio de amparo fue fundamental para el Estado mexicano. Y junto con el juicio de amparo, pues también tenemos que ver las colaboraciones de actores importantes como el ministro Ignacio Vallarta, que nos dejan distintas lecciones acerca de qué es lo que podemos esperar. Y aquí tomo textual dos de sus criterios que se asumieron en el caso del señor Tonde. Y Ignacio Vallarta señalaba que los tribunales no pueden, no deben hacer más que administrar justicia, aplicando a cada caso la ley preexistente. Si se les faculta para que contenten los intereses del partido, para que satisfagan las exigencias transitorias de la conveniencia, el Poder Judicial pierde la majestad de sus funciones y el orden público queda subvertido desde sus cimientos. Aquí nuevamente podemos ver por qué ese criterio eh, tan insistente de Vallarta de que la Suprema Corte no tendría que ser un órgano político y que además realmente viera con objetividad los casos, que viera con objetividad con base en principios, con base en normas, cada uno de los casos que se le están planteando para proteger a las personas, porque justamente aquí nos está poniendo sobre la mesa Vallarta, que no podemos estar al servicio de un órgano político, pero también que no podemos estar a merced del partido en el poder. Entonces, creo que eso también valdría la pena seguir indagando qué tanta actualidad tiene el pensamiento de Ignacio Vallarta en el sentido de que el máximo órgano no puede estar para complacer eh, intereses del partido en el poder. Eso lo concebía Vallarta en el siglo XIX. Nuevamente, contextualizarlo en la época en la que lo mencionó Ignacio Vallarta y por eso decidí tomar textualmente este fragmento. Un fragmento adicional que también se vincula con el tema del juicio de amparo. Nos dice Vallarta, el amparo jamás juzga de la ilegitimidad de la autoridad, sino solo de su competencia y sirve precisamente para garantizar al individuo, protegerlo, contra las arbitrariedades de la autoridad. Aquí nuevamente su énfasis es necesita proteger al individuo en contra de la arbitrariedad de la autoridad, ¿no? Entonces veía esa función del juicio de amparo, la protección de los individuos y además la función de los tribunales de justicia de precisamente proteger la Constitución. Proteger la Constitución, otra vez, derechos de los individuos, pacto federal y el correcto actuar de las autoridades. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, ¿no? Cómo este juicio de amparo en el siglo XIX ya va teniendo unas bases debidamente sustentadas, debidamente eh, analizadas para ver este compromiso con la protección de los derechos de las personas. Nuestro siglo XXI también dice, bueno, también no te esperes a que lleguen a tribunales, también hay que tomar medidas preventivas. ¿Ok? Perfecto. Pero también es saber que en dado caso que yo no tome medidas preventivas, también sé que puedo contar con un tribunal o un grupo, una serie de tribunales, ¿no? Con tribunales que van a buscar velar por los derechos. Velar por los derechos, ¿no? Con objetividad, con precisión y profesionalismo, que es lo que nos está dejando estas enseñanzas de Vallarta. Y no fueron los únicos casos, ¿no? Estos cuatro casos que hemos presentado por cuestiones de tiempo, pues vienen a reflejar parte de las inquietudes del México del siglo XXI, del siglo XIX, perdón. Pero si vemos esta referencia que nos da Emilio Rabasa acerca de las demandas del juicio de amparo,
podemos ver que no solo eran estos cuatro casos, no solo es el señor Vega, no solo es el señor Donde, por mencionar algunos, fueron bastantes casos donde esa es mi invitación justamente a ver en los archivos históricos, a ver en estos anales, a ver en estos documentos qué aspectos se dilucidaron, qué aspectos se dilucidaron en materia fiscal, en materia administrativa, en materia de libertad de tránsito, libertad de expresión, en fin, diversas materias que nos dan a entender cómo fue bastante activo el Poder Judicial en el siglo XIX y parte del 20 y ver que de estos, por ejemplo, ¿no? De esto, por tomar un ejemplo, la década 1898 a 1898 a, vamos a 1908, toda esta serie de casos sin duda que tenían bastantes elementos donde podemos ver ese compromiso de los tribunales mexicanos en la protección de los derechos humanos. Y también tendríamos que hacer la evaluación, qué aspectos son los que requerían una revisión, qué aspectos son los que decimos, pues aquí pudieron haber hecho un mejor papel. Aquí este criterio, pues evidentemente requiere un nuevo análisis, porque sí nos dejan bastantes lecciones las decisiones del siglo XIX en nuestros días, ¿no? Entonces, también es ver que hay mucho que aprender a partir de la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros órganos del Poder Judicial. Con lo anterior, vamos llegando a nuestra recta final de esta sesión y esta recta final está enfocada nuevamente a retomar a Marc Bloch y Enrique Florescano en torno a la importancia de encontrar lecciones de la historia a partir del análisis de fuentes directas. Regreso a fuentes directas, nos vamos a las sentencias requeridas en los juicios de amparo y fuentes indirectas, que han dicho los comentaristas acerca de estas decisiones. Bajo este panorama, entonces, tenemos que ver qué líneas de investigación podemos tener y a qué conclusiones llegamos. Vamos a las líneas de investigación que podríamos estar retomando. Un primer elemento es ver cómo están las transformaciones del juicio de amparo en los siglos XIX, XX y XXI. Ajá. Aquí vimos el ejemplo de cuatro casos, pero como les decía, no fueron los únicos, hay muchos casos. Tendríamos que ver cómo se transformó el juicio de amparo desde un enfoque normativo, a ver cómo estaba en un principio estas leyes orgánicas de los artículos 101 y 102, leyes reglamentarias de los artículos 101, 102 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, pero también sentencias. Tendremos que acercarnos a estas sentencias para ver cómo estaban esos escritos, cómo estaban esas resoluciones, ¿no? ¿Qué tanto hemos cambiado para bien o para mal? Por eso, este primer acercamiento, cuando les comentaba del juicio del señor Miguel Vega, de ver cómo planteó Miguel Vega eh, su demanda, ¿no? Del juicio de amparo, también nos podrá servir qué tanto hemos cambiado, por qué tanto formalismo, porque ya se han eliminado algunas formas de redacción, porque hemos agregado otras, qué implicaciones tiene. Y ahora con la inteligencia artificial, bueno, también va a conllevar una referencia fundamental a lo que es el juicio de amparo. Entonces, primer punto. Segundo punto, nosotros tenemos que ver el fortalecimiento del juicio de amparo en la protección de derechos humanos en México. Aquí sí, ya de los derechos humanos en México. Ahí vamos a poder ver, ¿no? Aunque era otro enfoque el que teníamos en esta sesión, pero podemos ver cómo teníamos siglo XIX, derechos del hombre. Cito, por eso mencioné el artículo 1 de la Constitución de 1857, tenemos un enfoque de derechos del hombre. Somos siglo XX, garantías individuales, siglo XXI, derechos humanos. En todo este cambio, que brevemente lo hemos mencionado, ¿qué implicaciones tiene el juicio de amparo? ¿Qué tanto nos ha ayudado a proteger? ¿Qué tanto nos falta por proteger? Y ahí es donde entonces tendremos que ver qué necesitamos a nivel normativo, a nivel de la actuación del Poder Judicial para continuar con este fortalecimiento del juicio de amparo y que siga siendo un referente a nivel América Latina. En su momento fue un referente, algunos países lo retoman, algunos no, algunos hacen ajustes, algunos pretenden ignorar el juicio de amparo, otros sí lo retoman, el juicio de amparo mexicano, como si no existiera, otros sí lo retoman, pero ahí lo que tenemos que seguir viendo es cómo posicionamos
este legado histórico de la importancia del juicio de amparo para México y a nivel América Latina. Y eso nos lleva a un tercer punto de una línea de investigación adicional. ¿Qué mecanismos de protección de derechos humanos de América Latina tenemos? Entonces, aquí ya evidentemente, y en nuestro siglo XXI, aquí evidentemente tendríamos que ver el impacto que en su momento tuvo el juicio de amparo en el siglo XIX, siglo XX, en la región, pero ahora, siglo XXI, también tendremos que hacer este estudio comparado de ver con qué contamos, qué tanto nuestro juicio de amparo protege a las personas en relación con otro tipo de mecanismos de protección que tienen en otros países, en América Latina, en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, ¿no? Perú, Colombia, entre otros. Nosotros tenemos que estar viendo qué tanto tenemos esta protección de los derechos humanos en América Latina e incluso también ya verlo ya a nivel ya más amplio, a verlo en función del control de la convención. Nosotros ya tendríamos que verlo en función del control de la convencionalidad que tenemos en la región. Entonces aquí vemos que sí hay puntos de partida. Y vamos concluyendo este módulo con conclusiones. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver de estos casos que vimos del siglo XIX? Estos casos del siglo XIX nos arrojan una serie de cuestiones. Cuestiones que se van a vincular con ver cómo el juicio de amparo ha desempeñado un papel fundamental en la protección de los derechos de las personas en la historia de México. Segunda conclusión, tendremos que ver que también es significativa la profesionalización de los integrantes, las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a nivel local también, para brindar una adecuada protección a los derechos de las personas. Por eso este tipo de cursos son valiosos porque nos permiten acercarnos hacia tendencias pasadas, presentes y futuras. La profesionalización siempre va a ser fundamental. Y además tenemos que ver que siempre es fundamental contar con mecanismos de protección de los derechos humanos, pero además a nivel preventivo y a nivel de restauración, de reparación de daño, tenemos que tener este compromiso de todos los órganos del Estado a nivel federal, estatal y municipal con la protección de los derechos de las personas en México. Entonces, ahí nosotros también tenemos que ver eh, las contribuciones que realizan los otros órganos en la protección de derechos y además tener siempre presente la importancia de la doctrina, de una doctrina que va a estar analizando, que va a estar cuestionando y que va a hacer propuestas en un momento dado para que funcione adecuadamente la protección de los derechos humanos en México. Entonces, como podemos ver, nos hemos acercado al siglo XIX. Este siglo XIX nos ha dado un importante legado de la construcción de este marco jurídico fundamental para el Estado mexicano, donde el juicio de amparo ha sido de especial relevancia. Nos hemos acercado a distintos casos que nos permiten identificar que varios de los problemas que estaban presentes en el México del siglo XIX, la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la protección de los derechos, pero también tenemos que ver que eso no se puede quedar solo en el siglo XIX o siglo XX. Tenemos que ver que ahora nosotros estamos construyendo la historia. Nosotros estamos construyendo la historia y ahora es ver qué legado vamos a dejar en el siglo XXI en torno a esta protección de las personas y este compromiso con el Estado de Derecho. Hemos recibido muchas críticas, México ha recibido muchas críticas en las últimas décadas en torno al Estado de Derecho. Human Rights Watch ha sido un ejemplo, pero también tendremos la OCDE, también tendremos que ver que más allá de esas críticas, tenemos que seguir haciendo esfuerzos, ¿no? Por identificar por qué nos generan esas observaciones, pero también es ver qué necesitamos para mejorar el Estado de Derecho en México. Y eso también conlleva ver la parte normativa, pero también el compromiso de los individuos y el compromiso de servidores públicos en los tres niveles de gobierno, incluido el Poder Judicial de la Federación, para continuar con este avance de los derechos de las personas, ¿no? Entonces, la tarea no se ha acabado, más bien aquí estamos iniciando, estamos viendo cómo tenemos que estar trabajando, ¿no? En un momento dado, con la protección de los derechos de las personas y ver que necesitamos
seguir adelante, ¿no? Con la construcción del México que queremos. Y bueno, concluyo precisamente con esta parte de las conclusiones para agradecer, de las conclusiones precisamente para determinar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaríamos estar trabajando en nuestro siglo XXI? Y agradecerles mucho su valiosa atención. Quedan a sus órdenes mi correo electrónico, ygetobarza@derecho.unam.mx, precisamente para que me contacten y que puedan hacer valer todas las dudas, comentarios que tengan en relación con el tema. No me resta más que agradecerles, señalarles que la actividad que les he señalado es básicamente de análisis de de un texto doctrinario y de alguna sentencia que hayan elegido sobre estas decisiones, sobre todo para tener el marco comparado de por qué se resolvieron en esos términos las decisiones. Y bueno, no me resta más que agradecerles su valiosa atención, desearles mucho éxito en este curso y ha sido para mí acompañarlos en estos minutos. Muchas gracias por su valiosa atención. Gracias.